Es una realidad, muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de poder salir del mercado con bastantes ganancias, pero la codicia nos ha hecho seguir y finalmente hemos acabado en pérdidas o ganando muy poco dinero. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es explicar realmente el funcionamiento del mercado cripto con los market makers, porque es muy importante que sepáis todo lo que aparece en este hilo, y luego hablaremos de 3 narrativas que seguramente van a dar mucho que hablar este 2025. Más que nada porque ya están dando que hablar, estamos viendo los market caps que están subiendo bastante, por lo que creo que la narrativa va a ir hacia esos tiros. Entonces, para empezar, vamos a hablar de este hilo que hemos visto en Twitter. Lo publicaron el día 3, ahora estamos a día 5 cuando estoy grabando este vídeo. Y es un hilo que destapa un poco algo que realmente ya es público, pero sí que es cierto que te pones a analizar y dices, ostras, hay bastante maldad en todo esto, pero también donde hay una parte negativa, hay una parte positiva, porque si no fuera por estos market makers como Wintermute, que hoy vamos a hablar de él, realmente al final no estaríamos viendo tanto volumen en el mercado y al final no veríamos más retails entrando en el mercado, porque si no hay liquidez y no hay proyectos que se puedan financiar, al final los inversores no acaban invirtiendo. Entonces sería simplemente pues un desierto el mercado cripto, que a veces ya lo ha sido en los mercados bajistas o en estas correcciones, pero si no fuera por los market makers, realmente no veríamos interés, porque si no hay volumen, no hay liquidez, al final no hay nuevos inversores. Entonces, en este caso, este hilo pues ha ido bastante en contra del market maker. Yo simplemente voy a explicar el funcionamiento de él y os voy a ir traduciendo todo lo que hay detrás. Así que empezamos. Este tipo no está aquí para jugar limpio, él está aquí para aprovechar todas las oportunidades del mercado. La verdadera historia de Wintermute y cómo cada lanzamiento de Binance se convierte en una pesadilla para los usuarios. Y esto es la realidad. Hemos visto que no solamente Binance, o sea, esto va hacia Binance, pero Wintermute, si no tengo mal entendido, también colabora con Binance y también con Coinbase y a lo mejor alguna que otra plataforma más centralizada, por lo que al final habla de Binance, pero no es para señalar a Binance. Yo con Binance he tenido muy buena relación, para mí es una plataforma perfecta para iniciarse porque tiene seguridad. Al final tú, si acabas de empezar en criptos, no puedes irte a un MetaMask porque lo vas a perder. Es mejor que empieces a familiarizarte con una plataforma centralizada y luego ya que tomes tu decisión, pero plataforma centralizada para comprar, por ejemplo, Bitcoin y llevártelo a un ledger está genial, pero si quieres realmente avanzar, quedarte en un exchange centralizado, para mí es un error. Entonces, vayamos a por el siguiente tweet. Wintermute, en este caso, se inició con Evgeny J-Boy, ¿vale? Y han estado tradeando o han estado participando en el ecosistema cripto desde 2021. Entonces, ¿qué hace un creador de mercado? Pues un creador de mercado hace market making, que al final es pues hacer soporte a los exchanges para que puedan realmente pues mover el mercado, para que puedan liquidar posiciones de longs, de shorts. O sea, al final vamos a entenderlo como que es una empresa o es un agente que lo que hace es generar interés en el gráfico, para que las personas se enganchen, porque si un gráfico simplemente funcionara por el retail, sería una locura y entonces no se podría realmente ni entrar en el mercado, porque es que prácticamente no habría ni un dólar. O sea, el volumen que mueve el retail es mínimo, por lo que entonces si tú sumas el volumen que genera un market maker como Wintermute más todo el retail, entonces tiene más sentido. Y aquí es donde realmente pues ganan los de siempre, que son los market makers y algunos pequeños afortunados de los retails, pero el sistema siempre es este. Aparte también tienen un sistema, o sea, un servicio que es OTC, es Over the Counter. Esto es básicamente para empresas particulares que quieren comprar o vender tokens y no hacerlo a mercado. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero comprar, en este caso, 1 millón de Cardanos, $1 millón de Cardano, lo puedo hacer a mercado, entonces subiría el precio y mi promedio de compra posiblemente no sería fijado, o lo que podría hacer en este caso es hablar con una persona que tenga $1 millón en Cardano y negociar con esa persona y utilizar una plataforma intermediaria para hacer esta distribución de tokens. Entonces no afecta en el gráfico, nadie se ha enterado, esa persona tiene $1 millón y yo tengo $1 millón en Cardano. A veces aquí pues suelen haber vestings, suelen haber diferentes deals en cuanto a el precio de compra del token. Si ahora mismo está a $1, pues a lo mejor te lo compro a 1.1, me da igual, pero esto al final simplemente es un servicio que siempre ha existido, ¿no? Y esto lo hacen muchos exchanges. Y también tiene el apartado de ventures, donde invierten en proyectos high profile, o según ellos, aquellos proyectos que pueden tener un desempeño bastante positivo a corto plazo, porque os recuerdo que en este caso los market makers invierten en muchos proyectos. Aparte,
de estos servicios que os he comentado, pero necesitan liquidez, siempre están en el mercado. Entonces, ¿qué más tenemos en el siguiente tweet? En este caso, obtienen tokens de manera anticipada con descuento, los venden a un precio alto y hacen caer el precio y luego los vuelven a comprar a bajo precio. Más tarde, cuando el token aparece en un exchange, se vende nuevamente para obtener ganancias. Es legal, pero el comercio minorista siempre pierde, es decir, el retail siempre está perdiendo. Entonces, ellos al final están comprando el token en preventa, ¿vale? Lo empiezan a subir de forma artificial, con noticias, con prensa, KOLs. Cuando está subiendo lo vuelven a vender, tumban el precio, la gente se va y luego vuelven a comprar un pelín seguramente más arriba de la primera vez que lo compraron, lo listan en el exchange. El marketing del exchange es subir el precio y ellos al final lo que acaban haciendo es vender. Porque al final estos market makers lo que hacen es hacer el trabajo de vender tus tokens a mercado sin que se note o sin que afecte al gráfico, o mejor dicho, de la forma más óptima posible. Por ejemplo, si ahora mismo Taitico quiere vender, o cualquier empresa, proyecto cripto, quiere vender un porcentaje de los tokens que tienen, por ejemplo un 5%, lo puede hacer el equipo de Taitico o el proyecto que sea, o lo que puede suceder es que tú contrates un market maker para que intente optimizar la venta de estos tokens y que te los pueda vender al máximo posible sin dañar siempre, o al menos intentarlo, no dañar tanto la gráfica. Entonces, por eso aquí siempre dicen que el retail acaba perdiendo y por eso siempre que hay un CEX listing habitualmente es un sell the news, porque Binance en este caso ha recibido los tokens de ese token que se va a listar y al final lo que hace es con su comunidad, con sus clientes es sí, compra este token y ellos lo que hacen es vender y cuando han liquidado los tokens, si luego el token sigue subiendo, eso que se lleva al retail, pero habitualmente siempre acaban cayendo y de hecho lo veremos a continuación. Aquí también tenemos una imagen con FWOC, que en este caso pues se ven todas las compras y todas las ventas que ha hecho este market maker. Al final hemos de ser realistas y aquí, como nos dice el market maker de Binance, dicen claramente que no son una organización benéfica. Estamos aquí para extraer el máximo provecho del mercado. Es una realidad, es decir, ellos no quieren ocultar nada, es una empresa que vive de hacer dinero tradeando, por lo que si al final compran tokens antes y los pueden vender más tarde y luego los recompran y los meten en CEX, más marketing, más prensa y vuelven a ganar dinero, es su trabajo. Si tú sabes leer entre líneas, puedes jugar esas posiciones que muchos de estos market makers están dando a la luz, porque gracias al análisis on-chain con Arkham, tú muchas de estas operaciones las puedes ver o te las puedes oler. Si tú vas a ver muchas noticias de golpe o ves que de golpe está subiendo un token bastante de forma artificial, lo más habitual es que de aquí unos días saquen muchas noticias para que el retail compre, siga subiendo el precio y ellos puedan ir liquidando. Entonces, yo muchas veces prefiero ir al margen de todos estos tokens que acaban en exchanges centralizados y que ya tienen mucho market cap o que tienen private sales, porque al final siempre está ganando una misma persona, o dos, mejor dicho. Uno es el creador del proyecto, podríamos decir, 2 puede ser el market maker y 3 finalmente acaba siendo el exchange o los KOLs que de por medio van promocionando el token y también se van llevando supply. O sea, todo es una mafia y yo con Taitico lo estoy viendo todo a la luz. Es una triste realidad, pero es lo que toca. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí que se me buguea el hilo? En este caso, lo que estamos diciendo es que los exchange usan los market makers para mover los precios del token y también para poder bloquear o hacer trampas a los traders, para que los traders acaben perdiendo dinero, porque al final ya hemos dicho que el 90% de los traders pierden el 90% de su capital en los primeros 90 días. ¿Por qué? Pues porque al final los market makers tienen información de los exchanges centralizados, saben dónde hay las órdenes limit, dónde están los stop loss, y esto al final con esa información, por eso de golpe en muchos exchanges ves una mecha que dices, ¿por qué una mecha en este exchange y no en los otros? Pues porque en ese exchange a lo mejor había un stop loss con una posición muy grande, tenían que limpiarlo y entonces dicen, no, es que alguien de golpe ha vendido en ese punto y el gráfico se ha bajado. Entonces todo realmente es una mafia, esa es la realidad. Y por eso casi todos los exchanges utilizan este tipo de empresas market makers para poder vender todos los tokens, ya que ellos no son expertos y les falta pues toda esta información. Entonces, en este caso tenemos este gráfico
que nos comparte Detective, que es una persona que os recomiendo que sigáis porque es trigo limpio y se dedica a exponer pues todos los casos de corrupción cripto. En este caso hizo la exposición también, o sea, todos los datos de Libra los expuso a internet, así que interesante que le sigáis. Y en este caso nos habla de Binance, de los listings de 2025, que han habido 27 tokens. ¿Cuántos de esos 27 han dado dinero a lo que sean los inversores? Pues en este caso solamente 3. O sea, la media de todos estos proyectos que se han listado en Binance es un 44% en negativo. Así que si has comprado, habitualmente acabará siendo el exit liquidity. Por eso siempre decimos que, chicos, "We are not your exit liquidity" es la frase de On-Chain Capital, y tener mucho cuidado cuando compréis tokens en exchanges centralizados, sea una meme, sea un proyecto con utilidad, da igual, siempre vigilar. Y vigilar también el proyecto, en el sentido de es un proyecto a largo plazo, porque si compras, por ejemplo, un proyecto que está a 2, 3, 4, 5 millones de market cap y lo listan, por ejemplo, en KuCoin, y es un proyecto que dices, hostia, es que está muy guapo, entonces no tiene por qué ser un sell de news. A lo mejor el proyecto sigue subiendo, ¿no? Pero habitualmente cuando llega Binance, chicos, es que todo es un exit liquidity. O sea, Binance vive realmente de estos dompeos porque el token se lista, entonces ellos venden a su comunidad y por eso el precio cae tanto, porque el que está tomando el precio es Binance liquidando todas sus posiciones. Y luego también tenemos en este caso, como os he dicho, todos los gráficos de todos los tokens que ha ido listando Binance en este caso, pero es que este podría ser el gráfico de cualquier exchange. Es una maldita locura. Podríamos decir que es un casino prácticamente, donde al final el que está ganando siempre es el casino y el pobre chaval que va ahí con la ruleta siempre va a palmar. Y aquí también estamos viendo movimientos habituales, ¿no? Donde, por ejemplo, de golpe un exchange compra muchísimo un token, se dispara una moneda por la cara. El otro día estaba viendo en gráficos y vi EOS que se disparaba muchísimo y ya mi acto reflejo fue, vale, posiblemente luego vendrán unas noticias, la gente dirá, ostras, que viene no sé qué, colaboración, bla, 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 y de golpe, pum, se va a la baja. ¿Por qué? Pues porque el market maker ha comprado anteriormente, le ha subido el precio artificialmente y luego artificialmente genera noticias y luego la gente compra la noticia, por eso siempre compra el rumor y vende la noticia, porque ahí es donde te está vendiendo el market maker. Y así es como hacen muchísimo dinero, porque el mercado cripto, el volumen que tiene es una locura, y también al final el exchange vive del volumen, vive de la comisión de compra y venta, por lo que al final es un win-win para el exchange. Entonces aquí en este caso ya habéis visto que Wintermute no es que sea el malo de la película, sino que todos los market makers hacen este trabajo, son parte esencial del ecosistema cripto, nos guste o no nos guste, ya que hacen diferentes servicios, no solamente market making, sino OTC, y también en este caso invierten. Entonces vamos a hablar de Wintermute porque es un destacado creador de mercado, un market maker que opera en Binance, fundada en 2017. Wintermute es una firma líder en trading algorítmico de activos digitales, proporcionando liquidez en más de 60 plataformas. O sea, tiene una pasta que no os lo podéis imaginar, incluidas Binance y Coinbase, como ya os decía. Recientemente se han planteado acusaciones contra Wintermute por supuestas prácticas de manipulación del mercado. Se alega que la empresa ha implementado estrategias que incluyen comprar tokens a precios reducidos, eso es un secreto a voces, venderlos en picos para luego recomprarlos a precios más bajos, lo que ha generado caídas significativas en los precios de ciertos tokens como ACT. Y bueno, el CEO de Wintermute pues ha respondido a las acusaciones negando cualquier manipulación y enfatizando que su modelo de negocio se centra en proporcionar liquidez y no en influir en los precios del mercado. Bueno, eso con pinzas. Y aquí tenéis la página web, han invertido muchísimos proyectos. Eso no quita que los proyectos que colaboren con Wintermute sean scam, o sea, no es así, simplemente que utilizan una plataforma, una empresa, una entidad que les respalda, que les da liquidez, que les liquidan los tokens, pero al final suelen ser proyectos serios. Pero es que al final también os digo, o sea, un proyecto serio no tiene por qué luego no ser un scam. Tú puedes lanzar un proyecto DeFi con una página súper bien, con Venture Capitals, pero luego acabar estafando a tu comunidad. Por lo que es importante que siempre intentáis invertir en proyectos totalmente descentralizados, que se puedan lanzar en PanFan es la hostia. Si PanFan sigue mejorando como plataforma y se convierte en una incubadora de proyectos descentralizados, como nosotros hicimos con Taitico, eso es la hostia, honestamente. Entonces,
Vayamos directamente a CoinMarketCap, porque en este caso vamos a entrar un poco en el tema que os quería comentar, y es las narrativas que pueden tener muy buen desempeño de aquí hacia adelante. Ahora mismo, ¿por qué estamos en CoinMarketCap? Pues porque hemos de entender que ahora mismo CoinMarketCap es el Amazon de la información. Aquí tenemos todos los datos de todos los tokens. Al día de hoy no sé cuántas monedas hay, creo que hay 13 millones de monedas, 819 exchange y un market cap total de más de 2.6 trillones de dólares, con 50 billones de volumen en 24 horas. Entonces, dicho estos datos, ¿dónde quiero llegar? Pues CoinMarketCap tiene muy clara, con toda la información que tienen de internet, APIs, información de exchange, etcétera, etcétera, porque CoinMarketCap os recuerdo que es de Binance, que la compraron hace ya varios años, o sea, no lo sabe nadie, pero esto ya se filtró, lo que pasa es que no sé si es del todo público. La cuestión es que aquí tenemos un apartado que nos sale todas las criptomonedas, NFTs, categorías, token unlocks, repo, y luego tenemos Binance Alpha, memes, Sol, DOT, etcétera, etcétera. Habitualmente CoinMarketCap, ¿qué le interesa? Pues sumar a la narrativa, porque si ahora mismo tengo una plataforma y estoy viendo que todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, yo lo que quiero es que la gente pueda encontrar esos tokens de inteligencia artificial, por lo que el sentido común es, si ahora mismo se está hablando de Binance Alpha, seguramente es porque CoinMarketCap es de Binance, entonces van a poner lo que a ellos les interesa de Binance Alpha, pero luego te hablan de memes, y memes es el tema más caliente. Luego tenemos Sol, que es un tema muy caliente. Y luego tenemos DOT, en este caso, que os tengo que decir que DOT, sinceramente, creo que ha pagado muchísimo a CoinMarketCap porque siempre ha estado aquí arriba y de DOT no se habla nunca. Y luego también tenemos BNB, obviamente es de Binance. Luego también tenemos USA y tenemos inteligencia artificial, Real Assets, Gaming, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente esta lista de aquí, ¿vale? Que, bueno, hay mucha información, viene ordenada por el interés global de la población. Es decir, esto no ponen aquí por poner USA antes de AI por la cara, sino que realmente es porque hay más búsquedas de tokens de Estados Unidos que de otra cosa. Por lo que habitualmente yo lo que os recomendaría es que siempre estéis bastante al tanto de la información que veis dentro de CoinMarketCap, y es súper fácil, no tiene mucho misterio. Entonces, en este caso, lo que os quería comentar, ¿por qué sale Binance Alpha? Esto de Binance Alpha es súper interesante porque es un dato que a mucha gente se le ha pasado de alto. Yo, de hecho, me enteré hasta hace poco por Sergio, que es un miembro de Chain Capital, que me dijo: oye, Marc, tendrías que mirar lo de Binance Alpha para Taitico, que es como una subdivisión de Binance donde hay proyectos que se van a acabar listando en Binance. Y yo pensando, hostia, puede ser interesante, voy a ver si me puedo listar. E investigué bastante y ahora mismo pues he sacado unas conclusiones de lo que es Binance Alpha y si realmente puede ser una opción interesante a la hora de investigar aquellos tokens que están dentro de Binance Alpha, porque Binance Alpha no es una sección de Binance que hayan 5 tokens, es que hay una cantidad de tokens increíble y de hecho se va listando más, pero hay todo tipo de proyectos, desde 1 millón de market cap hasta proyectos que ya están en 2 millones de market cap. Entonces, al final lo que pasa con estos tokens es que Binance hace una selección de, chicos, vamos a posiblemente listar un nuevo token o 2 nuevos tokens de toda la lista de Binance Alpha. Entonces, ¿qué hacen? Pues las comunidades tienen que ir a Binance, no sé incluso si tienen que estar registrados, y la gente tiene que votar los tokens. Entonces, esto lo que consigue Binance es que atraen como proyectos que no están listados en Binance para que puedan pueden los proyectos hypear a su comunidad de que a lo mejor se listan, pero para listarse tienen que obligar estos proyectos a enviar toda su comunidad a que les voten. Entonces, al final, Binance está consiguiendo tráfico. O sea, realmente es la historia de siempre. Y en este caso, Binance Alpha es una plataforma dentro de Binance que destaca proyectos de criptomonedas en etapas tempranas con potencial de crecimiento en el ecosistema Web3. Funciona como una pool de selección previa a la cotización, mejorando la transparencia en el proceso de consideración de tokens para su posible inclusión en el exchange de Binance. Los tokens presentados en Binance Alpha se seleccionan cuidadosamente utilizando la experiencia de Binance en la industria y conocimientos avanzados, resaltando aquellos que demuestren un fuerte interés de la comunidad, una atracción creciente y una alineación con las tendencias clave del mercado. Esto es lo que dice Binance Alpha. Y te lo tienes que creer, pero yo no me lo creo. Y esto es lo que hacen muchísimos exchange con los prelistings. Y también, pues, Binance en este caso no hace prelistings, sino que tiene Binance Alpha.
Tienes un portal que incluso tú no puedes ni listarte, o sea, no hay un formulario de listing, sino que ellos supuestamente te encuentran a ti, y esto os lo digo supuestamente, porque al final ellos, como habéis visto aquí, pues lo que hacen es tener un equipo donde se fijan en el desarrollo de la comunidad, tracción en el mercado, innovación, etcétera, etcétera. Pero realmente no hay un formulario de listing como CoinMarketCap o CoinGecko, sino que aquí directamente es que te encuentren, o la otra opción, y es la realidad, es que tengas un insider o una persona que tengas un enchufe. Entonces, realmente todos los proyectos que están ahora mismo en la lista de Binance Alpha, que es uno de los temas más calentitos, no es una narrativa, simplemente es una categoría, pues son todos estos tokens que seguramente habrán pagado a personas para poder estar dentro de Binance Alpha. Al final es una herramienta de marketing para decir, estoy casi listado en Binance, he pagado una locura a una persona que curra en Binance, medio fraudulenta, pero no me sorprende, chicos, no me sorprende porque esto pasa con todas las plataformas. CoinMarketCap, CoinGecko, yo estoy con Taitico en el tinglado y ya me entero de cómo funcionan las cosas. Entonces, la pregunta que le he dicho al ChatGPT es: los tokens destacados en Binance Alpha se listan gratis en el exchange, y aquí simplemente lo que os quiero decir, no hay garantía de que los tokens presentados en Binance Alpha sean listados en el exchange de Binance, por lo que yo creo que los proyectos pagan a esta middle part para estar en Binance Alpha, y luego Binance Alpha te dirá, me gusta tu proyecto, pero estás a un paso de ser listado en Binance, pero estas son las condiciones. Entonces tienen que dar tokens. Entonces, cuando dan tokens, Wintermute en este caso recibe los tokens, hace la estrategia de venta para los tokens de este listing y Binance gana pasta y Wintermute se lleva una comisión. O sea, es el tinglado de los exchanges centralizados y la gran mayoría de ellos. Entonces, ¿por qué os enseño esta pantalla? Madre mía, se me ve súper reflejado blanco. Esto es Submit a Request dentro de CoinMarketCap, ¿vale? ¿Esto por qué os lo quería dejar? Pues porque ahora mismo dentro de CoinMarketCap tienen un apartado de listing donde tú puedes aplicar, pero es una gran mentira, nunca te acaban listando. O sea, CoinMarketCap tú puedes rellenar este formulario que para empezar es una maldita locura. O sea, te piden hasta la huella dactilar. O sea, ¿y cuántos pelos tienes en el culo? Te piden de todo y luego al final no te listan, porque CoinMarketCap vive de los listings. Es como muchas plataformas como DexScreener, Dextrus, que viven de la actualización de los datos. Pues en este caso CoinMarketCap tienes que pagar entre $5.000, $6.000, $7.000, y luego CoinGecko creo que son entre $500, $700, pero es que viven de esto, es normal. Entonces no te van a listar gratis, y al igual que Binance. Entonces al final lo de Binance Alpha es otra herramienta más para extraer dinero de los proyectos, es un servicio. Entonces antes la gente compraba los tokens en CEX, no había la tendencia de los DEX, y luego también pues Binance cobra por los listings, Binance y todos los DEX. Ahora mismo, ¿qué pasa? Que todo el mundo compra los tokens en los DEX, por lo que ya no hay tanto volumen en los DEX o ha bajado bastante. Entonces lo que hace Binance es, hostia, yo quiero cobrar por los listings, pero como los listings son muy caros, voy a abrir un pre-listing que es Binance Alpha para de esta forma seguir rascando dinero, pero al final no es un listamiento orgánico, o sea, realmente es simplemente por enchufe. Entonces al final lo que me doy cuenta es que los exchanges utilizan el mismo funcionamiento para seguir sacando liquidez de los proyectos. O sea, es la única realidad, y oye, no me quejo, es lo que pasa y ya está, ¿no? Entonces, vamos a hablar de tokens, ¿vale? Porque en este caso quería hablaros de Tank, ¿vale? Hablaremos de Tank, hablaremos de otro más, de AXBT y también de Fartcoin, porque son tokens que en la narrativa de inteligencia artificial lo hicieron muy bien. De hecho, Tank justamente lo hablamos en el punto donde estamos ahora mismo. O sea, cuando a veces hablamos de que es muy importante el formarte y el ver todos los vídeos que he subido en YouTube, o no los míos, sino los de la gente que realmente aportan valor, es porque luego te quedas con la cara de tonto de decir, hostia, Mark habló de la inteligencia artificial aquí o aquí, el token se fue a 50 millones prácticamente y no liquidé ni un solo dólar. Esto es un grave error, porque si estamos entrando en narrativas súper tempranas y luego no tomas nada de ganancias, ya no es un tema de análisis técnico, ya no es un tema de análisis fundamental ni on-chain, es simplemente que no tienes una estrategia y no sabes no sabes tener suficiente. Entonces, si tú ya ves que estás en ganancias y llevas mucho tiempo, tío, ves sacando ganancias. O sea, que al final, ¿de qué te sirve intentar vender arriba del todo? Porque nunca vas a tener suficiente. Porque si esto hubiese subido a los 100 millones, tú no hubieses vendido tampoco. Entonces, tienes que marcarte esas zonas de venta como un por 2, pues un por 3, pues un por 4, y dejas una moonback
tengas un poquitín para si luego quieres sacar más dinero, pero ahora mismo todos los proyectos se han ido al carajo, que hay mucha gente que dirá, tío, Tank 90% de caída, yo ya, pero es que Tank también se hizo un 17.000% desde que la comentamos. Porque hablamos de la inteligencia artificial cuando nadie hablaba de la inteligencia artificial con los agentes de IA. Entonces, ahora mismo muchos están muertos o casi muertos, pero no están muertos de decir ya han desaparecido, no son scams, es decir, siguen teniendo volumen, siguen teniendo liquidez y el proyecto sigue avanzando. Entonces, lo que tenéis que hacer ahora mismo es fijaros en narrativas que no sean modas pasajeras. La inteligencia artificial no es una moda pasajera. También, en este caso, tenemos el token de IXBT, en este caso, una corrección de un 92%, pues que también hablamos de estos proyectos cuando estaban en torno a los 100 millones de market cap. Se han hecho todos un por 10. ¿Correcciones de un 92%? Por supuesto, porque cuando el mercado ha crasheado, ¿quién cojones va a aguantar tokens de inteligencia artificial cuando encima las ballenas han hecho tanta pasta que ahora mismo ya han liquidado todos sus tokens? Pensad que AXBT estaba haciendo días de 43 millones de volumen. O sea, era una maldita barbaridad. De hecho, el pico máximo que lo tuvimos aquí fueron 112 millones de volumen, cuando ahora mismo estamos en 600.000 de volumen. O sea, es mucho menos. Estamos hablando que no llega ni de 1 millón de volumen. Y finalmente también teníamos Fartcoin, que en este caso ha tenido una corrección de un 96%, pero también hablamos cuando estaba en torno a los 100 millones, 150 millones de dólares de market cap. Ahora mismo estamos en 97 millones de volumen, ¿vale? En este caso, este sí que es un proyecto que tiene más recorrido, tiene más peso, no ha muerto, pero lo que a mí me hace entender todo esto es que la inteligencia artificial sigue avanzando, es una narrativa que al final hay producto, hay utilidad, algunos habrán muerto, pero lo que tenemos que ver es a ver cuáles empiezan a recuperarse, no cuántos han corregido más, han corregido menos, que eso también es un buen indicador. Nos tenemos que fijar en cuáles son los primeros runners, cuáles son los primeros que empiezan a despertar o cuáles aquellos que empiezan a tener pues productos que realmente la gente utiliza. Hemos de hacer un poquito investigación de campo, de ver realmente aquellos proyectos más ganadores. Entonces, para mí las narrativas ganadoras ahora mismo son inteligencia artificial, que pese la corrección que hemos tenido de 69 billones de dólares, que ahora mismo estamos en 24 billones de dólares, que es más de la mitad de la corrección, yo ahora mismo lo que intentaría entender es que estamos en un punto de compra. No te digo que compres Tank, no te digo que compres Fartcoin, no te digo que compres AXBT, te estoy diciendo que veas los gráficos y que empieces a ver en el primer momento que veas un arranque, ¿vale? ¿Cuándo es un arranque? Pues si ahora mismo el gráfico, para ponerlo muy por encima, lo tenemos en esta tendencia, ¿vale? Y he hecho una diagonal que no hace falta ni que la entendáis. Ahora mismo, ¿qué estamos viendo? Pues que el precio está distribuyendo. Cuando tú ves una primera ruptura, ¿vale? Y veas un cambio de tendencia, porque tú no tienes que entrar en el FOMO de esta ruptura. Puedes hacerlo si quieres, ¿eh? Yo lo que hago siempre es intentar entrar en el primer retroceso, porque el primer retroceso te va a marcar el máximo creciente, o sea, el mínimo creciente. Ya estarás cambiando de tendencia. Y ahora mismo todos los gráficos están así. Y esto perfectamente, no marques que si no compro ahora, esto puede seguir subiendo. Pero ¿qué más te da estar comprando el token en un 94% o en un 84%? Cuando ves toda la gente que está estancada aquí, a ti te tiene que importar 3 pepinos. Porque esto al final, si ahora mismo quieres comprar, ¿quién no te dice que esto pueda seguir así, así, así y que se quede muerto y nadie quiera comprar el token porque sale otro proyecto como Tank que lo acaba reventando? Entonces, no nos tenemos que casar con ningún proyecto. Yo me quedé casado con Tank un poquitín, pero tuve la suerte de vender a una parte de los tokens. El resto, pues obviamente me lo comí con patatas, pero bueno, al menos intenté tradear esta narrativa y lo hicimos bastante bien. Entonces, esto por un lado. Luego también tenemos la tokenización de activos reales, chicos, que lo tenemos en 72 billones de market cap y ahora mismo estamos en 44. O sea, mirar el gráfico de IA, que puede ser más especulativo, pero es mucho más volátil, por eso prefiero IA, porque también entiendo más y entonces da más oportunidades para mí. Pero es que en este caso, tokenización de activos reales, yo no entiendo tanto de esta narrativa, no entiendo de los proyectos, pero oye, se ha comportado muy bien, no hemos vuelto al punto de inicio. Es que inteligencia artificial prácticamente ha sido un pump and dump. Pero nos hemos de fijar de esos gráficos cuáles son los que pueden seguir avanzando. Y esto lo podemos hacer dentro de Cookie Dog Fan. Aquí tenemos los proyectos, chicos. Importante que vayáis viendo cómo van avanzando, porque muchos habréis perdido un poco la ilusión para realmente investigar proyectos y demás, porque ahora mismo estamos en horas bajas, pero importante que veáis qué está pasando, cuáles han avanzado. ¿Hay alguno que ha superado mindshare a otros que antes nunca lo podían conseguir? Pues aquí podréis encontrar bastante mandanga. Y finalmente el tema del gaming, que hay mucha gente que dice que el gaming ha muerto, pero oye, os recuerdo que justamente a finales del año pasado teníamos un market cap de 37 billones en total. O
sea, de inteligencia artificial en este caso tuvimos un total de 69 como máximo, ¿eh? Ahora mismo en Real Assets teníamos un total de 69 también. Uy, 69 y 69. Entonces, en este caso, en gaming, ¿vale? Hemos tenido un market cap de 37, mucho menos, pero 37. Es que la gente dice, no, es que el gaming está muerto. Y yo, a ver, estará muerto según lo que tú creas, pero macho, o sea, una narrativa no llega por la cara a tener 37 o 30, 40 billones de market cap. Entonces, bueno, una cosa es lo que la gente puede pensar y otra cosa es la realidad. También la realidad es que el gaming no es el meta, obviamente, pero demos de tiempo porque es algo que acabará cuajando y hay muchos proyectos que están empezando a salir y que tienen muy buena pinta, ¿no? Entonces, chicos, esto sería todo por hoy. Esta sería un poco la situación que ahora mismo yo estoy observando. Son 3 narrativas que quiero seguir viendo de cerca. Ya estoy empezando a seguir cuentas de Twitter más o menos para ver qué se está hablando y qué no se está hablando. Es importante que en Twitter vayáis revisando aquellos perfiles que aportan más contenido, menos contenido, de valor sobre todo, porque hay muchos que se quedan desinformados y luego sigues a gente por seguir, así que principalmente seguir las cuentas más activas y que estén al día con la información. Así que dejaremos este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego. Chao, chao.